Reanudar grabación. Bueno, primero noticia, rápidamente una noticia, noticias, ahí está en rojo. Bien, entonces, ¿dónde está? Acá está. Ajá. Entonces, les decía yo, noticias, ¿no? Ojo, el próximo viernes, próximo viernes, el segundo parcial. Incluye, o sea, los temas son integral de rima, construcción del integral, integrabilidad primero. O sea, criterios para decidir si una función es Riemann o no es Riemann integrable. La definición del integral, ahora sí, definición y propiedades del integral, ahorita las que están aquí, propiedades de la integral. Ajá. Y finalmente sería el teorema fundamental del cálculo, las partes 1, primera y segunda parte, y luego funciones logaritmo y exponencial. Eso es más o menos lo que incluiría el segundo parcial. Los criterios de integrabilidad, aplicación de los criterios de integrabilidad para ver que ciertas funciones son integrables, luego la definición del integral y, por ejemplo, algo que no vi, pero que está en las notas y que seguramente es de los temas que me gusta preguntarles ya en este curso es qué relación hay entre nuestra definición de la integral, ¿no? Aquí. Nosotros definimos la integral es igual a, nos fijamos en el supremo de las sumas inferiores de la función con respecto a las particiones, de las particiones del intervalo AB, ¿no? Esto me daba la integral inferior. Y nos fijamos, déjenme subir, ahorita regreso a esto, y nos fijamos en el ínfimo de las sumas superiores. Ajá. Que era esto, ¿no? Y le llamamos la integral superior de f de x dx. Y vimos que si era una función era Riemann integrable, entonces estas dos integrales, la superior y la inferior, eran iguales. Y definimos entonces la integral de AB de f de x como el valor de este supremo o ínfimo, según como lo quieran ver, como el supremo de las sumas inferiores, ¿no? Ajá. O como el ínfimo, o como el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Y ese es el valor de la integral. Algo que no dije, pero que tienen que estudiar ustedes. Ajá. Cuando ustedes llevan cálculo integral, les dicen que, si es que se los dicen, que la integral de AB, la integral definida de AB, de f de x, de x, es el límite de las sumas de Riemann. Y les pone el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que k igual con 1 hasta n, de f de xi por delta x, ¿no? K. F de xi k por delta x k. Ponen algo de este estilo. Y siempre lo hacen mal, ¿eh? Por cierto. A lo mejor me voy a tomar un tiempo después, pero primero quiero acabar. Y yo creo que si acabamos lo de logaritmo y exponencial, les voy a platicar un poco de esta relación, pero lo quiero ver al final, ¿no? Pero el chiste es que lo que ven de sumas de Riemann y cómo lo ven y por qué está mal, ¿no? La manera en que luego se ve. Bien, pero entonces esto es lo que viene para el examen. Entonces, algunas cosas como ver que ciertas funciones son integrables, unas funciones definidas medio guajiramente,
como la función de Dirichlet, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos, lo que vio venir en el examen. Entonces, ¿está claro? Próximo viernes, misma receta de siempre. Empezamos, yo les envío el correo, el examen a sus correos el viernes a las 5 de la tarde y les vuelvo a dar para que lo entreguen el sábado antes de las 12. Como este examen lo pueden entregar antes de las 12. El examen es largo. ¿Por qué es largo? Porque yo quiero que, ¿cómo se llama? Que lo aprovechen para revisar todo lo que hemos visto. Tenemos la posibilidad de hacer un examen en el cual nos podemos tardar lo que se nos dé la gana, porque, o sea, digamos, tienen que entregar, es un examen que yo calculo que con ustedes les debe de costar como 5 horas, que es lo que tendrían que haber estudiado prácticamente cada semana, al menos, aparte de la clase, y revisar lo de la clase, tendrían que dedicarle cuando menos unas 5 horas, ¿no? A resolver problemas. Bueno, entonces, por eso los exámenes semanales como son, y este que es un examen parcial, pues sí va a ser más o menos, incluir todos los temas que acabo de mencionar. Y bueno, vamos a empezar ya la clase. Entonces, rápidamente repaso. Definimos la integral, ya lo acabo de decir ahorita, y entonces vimos que había dos propiedades, que la función, básicamente que si dos funciones son Riemann integrables, ajá, entonces cualquier combinación lineal de ellas es Riemann integrable, aquí no lo puse, más generalmente cualquier combinación, o sea aquí f de x más g alfa beta por g de x es integrable, y la integral satisface esta propiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces vimos esta propiedad, vimos también esta es muy útil, que es la de dividir en dos un intervalo, y entonces la integral de AB si tiene un punto en medio, ¿no? Básicamente, si tengo aquí sí, aquí está A, aquí está B, entonces uno puede integrar, bueno, primero ver que si es integrable en todo el intervalo, entonces es integrable en cada cachito, ¿no? Pero además, y viceversa, si es integrable en cada cachito, es integrable en todo el intervalo, y además la relación de las integrales es la que está aquí puesta, ¿no? La integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B, ¿no? Esta de aquí, desde aquí hasta acá, más la integral de acá les va a dar la integral completa desde aquí hasta acá. Bien, por supuesto, si eligen más puntos, un número finito de puntos ahí y parten, se van de A al primer punto, del primer punto al segundo punto, etcétera, etcétera, donde aquí lo estoy ordenando ya los puntos, ¿no? Entonces, puedo establecer esta igualdad, ¿no? Bien. Y esa era buena. Ahora, esa propiedad, si nosotros hacemos esta convención de que la integral desde A, desde un número hasta el mismo, no tiene que ser A, desde alfa hasta alfa, de f de x es siempre cero, ¿no? Si este número de acá y este número de acá son el mismo, entonces, ¿cómo se llama? Definimos la integral de ese número, la integral la definimos como cero, ¿no? Por supuesto, la función tiene que estar definida en el punto. Es la única condición. Bien, entonces, aquí f de a debe ser un número real, ¿no? Debe estar definida la función. Ahí. Bien, entonces, y la idea anterior, de hecho, o sea, esto que vamos a dividir en intervalo, también, y esa condición que parece más o menos natural, nos lleva a definir, a introducir la siguiente convención, la integral, cuando, o sea, la integral, cambiar el orden, ¿no? Cuando yo cambie el orden en la integral de x, entonces es equivalente a lo siguiente, se invierte el signo, ¿no? Si yo cambio el orden de los límites de integración, ¿no? Este va acá arriba y este está acá abajo. Entonces la diferencia entre una integral y otra la definimos como el negativo de en el orden original. Esto me permite hablar de la integral, por ejemplo, desde 3 hasta 1 de f de x. Noten que del de abajo esto sería
menos la integral de 1 a 3 de f de x. Nosotros tenemos definida siempre cuando a es menor que b, está definido. De hecho, con esto que está aquí, cuando a es menor o igual que b, está definida la integral. ¿Y qué pasa si el límite inferior, cuando el límite inferior es más grande que el límite superior, que es el caso que está aquí, ¿no? Entonces dice, en ese caso yo defino la integral como menos la integral desde 1 hasta 3, y esta de aquí ya es ya es un intervalo, 1 a 3 ya es un intervalo de los que conocemos, ya podemos hablar de la integral perfectamente, y esa integral, el negativo de ese valor, es lo que voy a definir como la integral de 3 a 1, ¿no? Y eso es más o menos lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, todo lo que está diciendo ahí, si f rima integral, nota que el intervalo es el intervalo AB, tal vez aquí lo debía haber puesto, aquí entre paréntesis, alfa, A es menor que B, ¿no? Tú voy a definir esta integral, y usando esa convención, ya no me interesa qué límite es mayor que cuál, siempre y cuando en el intervalo que correspondería a esos dos límites, o sea, si yo tengo la integral de psi a eta de f de x, de acuerdo a esta convención, ya no me importa quién es más grande, si psi o z, ¿sí está claro? Sí me interesa, o sea, ver que si ocurre esto, entonces ver que f es Riemann integrable en el intervalo psi eta. Ajá. Y si lo que ocurre es al revés, ver que f es Riemann integrable en el intervalo eta psi, que es el intervalo que no tenemos, y esta integral entonces está perfectamente bien definida, y sería igual, en este caso, sería igual a menos la integral de eta psi de f de x, que sería ya una integral convencional, ¿sí está claro? Pero entonces aquí ya es irrelevante quién sea más grande en general. El introducir estos dos conceptos, mientras en el intervalo en cuestión donde está considerando, ¿no? La función Riemann integrable, el intervalo que está considerando es esto, ¿no? Entonces, no me importa en qué orden estén los ordenados los límites de integración. Ajá. La integral está perfectamente bien definida, sí, por supuesto, ¿no? Tenemos que reducirlo todo siempre al caso en el que el de abajo sea menor que el de arriba, y aquí sí ya puedo calcular la integral con todo lo que vimos, entre comillas, lo de calcular, ¿no? Lo debo intercalcular porque hasta ahorita la única forma que tenemos de calcular una integral es usando, viendo el supremo de las sumas inferiores o el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Entonces, no tenemos realmente una manera de calcularla, pero el chiste es que una vez calculada la correcta, o sea, la que corresponde al natural, intervalo natural, que sería en este caso, en este caso sería el intervalo, en este caso sería el intervalo, y entonces esa integral, una de las integrales siempre tiene sentido, y la otra es el negativo de la que sí tiene sentido, ¿no? Pero entonces, a fin de cuentas, está bien definido esto mientras los puntos que considere el intervalo, pues, que determinado por los extremos de la integral, ¿cómo se llama? Ahí la función se arrima a la integral. Y también esta propiedad sigue siendo válida. Eso lo voy a usar ahorita, ¿no? Es muy importante. Vimos las propiedades de orden rápidamente, estoy repasando. ¿Cómo se llama? Es que es monótona, la integral es lo que se llama monótona, que quiere decir que respete el orden. Estamos diciendo que si f de x es una función mayor o igual que 0, entonces por fuerza, y es Riemann integrable, entonces por fuerza, y es Riemann integrable, no se olvide esa hipótesis, la integral también va a ser mayor o igual que 0, ¿no? De ahí se desprende inmediatamente la monotonía si f de x es mayor o igual que g de x. Aquí es para toda x en el intervalo, ¿no? En el que están considerando las cosas. Entonces, la integral de AB de f de x va a ganar la integral de AB de g de x de x. ¿Sí está claro? Entonces le va a ganar. De ahí inmediatamente utilizando qué significa que m sea cota superior y que m minúscula sea cota inferior, uno llega a esta famosa desigualdad,
que se puede mejorar si f es continua. Si f es continua, uno puede elegir m como el supremo de los valores de f de x con x en el intervalo AB, ¿no? Que va a ser un máximo, o sea, esto va a ser igual a f de una cierta x m mayúscula. Ajá. Y la m puede considerarse como el ínfimo, ¿no? Se puede mejorar cuando f es continua. De hecho, creo que lo pongo, creo que está en la que sigue. Entonces, se puede mejorar cuando f es continua. Ajá. Vámonos a la que sigue. Y, bueno, sí. Entonces, lo que yo decía es, se puede mejorar e incluso vamos a tener el teorema del valor medio. No lo puse aquí. Bueno, ahorita vemos si lo tendría que poner. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita creo que sí lo pongo más adelante. Luego definimos las funciones f más y f menos, ¿no? Que es básicamente lo siguiente, tiene su función que puede hacer esto, y entonces f más sería lo que queda arriba del eje, la parte positiva se queda igual, la negativa se hace 0, la positiva se queda igual, ¿no? La negativa sería f más. Y f menos, voy a ponerle en amarillo, sería 0 en lo positivo, y luego en la negativa la sube, ¿no? 0 y esta la sube, ¿no? Así se vería la gráfica de f menos, y vimos ahí, utilizando, ahí hay que tener mucho cuidado, vimos que en efecto, tanto f más como f menos iban a ser Riemann integrables, y por lo tanto, las dos iban a ser Riemann integrables, y eso implicaba ya, aquí una relevancia de estos, f más menos f menos es f, y f más f menos es el valor absoluto de f. Entonces, estas las usamos porque, ¿cómo se llama? Me permiten entonces escribir en términos de, o sea, en términos de estas dos funciones se pueden escribir tanto mi f como mi valor, la función valor absoluto. Como estas dos son Riemann integrables, automáticamente la suma por linealidad es Riemann integrable, y entonces vamos a tener que en efecto va a ser esta Riemann integrable, pero además una desigualdad muy, muy importante es la que está aquí. La integral de a b, el valor absoluto de la integral de una función, es menor o igual que la integral de a b del valor absoluto de la función. Ok. Ok, y déjenme, ahorita voy a hacer unas palabras, voy a regresar a esta, en un minutito voy a regresar a esta, a hacer una observación. Finalmente, utilizando el que f más y f menos, demostramos primero que si f y g son mayores o iguales que 0 en AB, ¿no? Y f y g son Riemann integrables en AB. Demostramos primero esto, ¿no? Entonces, f por g, la demostración, pues, del teorema 9, es Riemann integrable, ¿no? Noten que no dice cómo calcular la integral del producto, ¿eh? Nomás dice que va a ser Riemann integrable. Y una vez que veíamos para este caso, entonces lo que hacíamos es reescribir f como f más menos f menos, y a g como g más menos g menos. Y como estas son todas no negativas, mayores o iguales que 0, ¿no? Las cuatro que están aquí, pues a la hora de hacer el producto va a quedar f más por g más menos f más por g menos, más menos, ¿no? F menos por G más F menos por G menos, ¿no? Y cada una de estas son funciones no negativas, el producto de funciones negativas, cada una de estas va a ser Riemann integrable, por linealidad van a ser Riemann integrales. Y es más o menos como tuvimos eso. Ahora déjenme hacer unas palabras. En el caso en el que yo tengo aquí el integral de alfa a beta, de f de x dx, ¿no? Y yo no sé el orden entre alfa y beta, o sea, así, o sea. Entonces, aquí, esto de aquí va a ser menor o igual que el integral. Pues vamos a pensar que alfa es menor que beta, ¿no? Por decir algo, no tiene que ser así. Pero también va a ser cierto, esto va a ser menor o igual que esto es lo que dice el teorema. Pero ¿qué pasa? Están volteados los límites. ¿Qué puedo decir de la integral de beta?
a alfa de f de x. Dirían, bueno, pues sería igual, eso sería cierto, entonces que esto sería menor o igual que la integral de beta a alfa del valor absoluto de f de x. La respuesta es no. Porque esto de aquí es del negativo, esto sería mayor o igual que 0, esto sería menor o igual que 0. No, la respuesta es no. En este caso, lo que sí uno tiene en general, si no conoce quién es el más grande, el orden entre los dos extremos, los límites superiores, uno tiene, lo que sí tiene es lo siguiente, límite, este integral, en el caso en el que estamos viendo, pero ahorita les voy a decir en general, esto de aquí es menor o igual que el valor absoluto de alfa a beta de f de x, valor absoluto de f de x. Pero aquí tiene que quedar también en valor absoluto. Está más o menos claro, entonces, muy importante. Si no conozco el orden de los límites de integración, puede ser esto, puede ser el otro, ¿no? Entonces yo tendría que, o sea, la desigualdad se cumple, pero aquí hay que ponerle un valor absoluto también afuera, mantener el valor absoluto de afuera, ¿sí está claro? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Aquí, o sea, en general, ¿no? Yo tengo un intervalo alfa, beta, no me interesa quién es más grande o quién es más chico, pero es integral. Pueden decir que es menor o igual que el valor absoluto de alfa a beta de f de x tanto en el caso en que alfa es menor que beta, como en el caso en el que beta es menor que alfa. ¿Sí está claro? En cualquiera de los dos casos, si ya, o sea, con lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Acerca del orden, de que no me importa cuál es el orden en que tome, o sea, cómo estén ordenados la alfa y la beta, la integral está bien definida, pero si yo no sé exactamente cuál es el orden entre los dos, pero sé que la integral está definida, entonces lo que puedo afirmar es esta igualdad que está aquí, con el valor absoluto, eso no está aquí, ¿no? Estoy en un intervalo AB, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, en el caso en el que yo no sepa quién es más grande y quién es más chico de los límites de integración, entonces tendría que agregar un valor absoluto, ¿no? Bien. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese? Voy a hacerlo rápidamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso en el que si yo tengo que beta es menor que alfa, pues entonces yo sé que la integral, el valor absoluto de la integral de alfa a beta de f de x es igual a menos el valor absoluto de, ¿cómo se llama? De beta a alfa de f de x. Esta ya es de las buenas, ¿no? Y esta de aquí es igual, el valor absoluto de menos u es igual al valor absoluto de u, de beta alfa, de f de x. Y esta de aquí es menor o igual que la integral de beta a alfa del valor absoluto de f de x. Y esta de aquí es igual, que es igual, es menor o igual. Esto es x menos la integral de beta a alfa, ¿no? De alfa a beta, perdón, del valor absoluto de f de x. Pero una cantidad y su negativo siempre son menores o iguales que el valor absoluto, ¿no? Que este valor absoluto. Entonces aquí, si esto de aquí ocurre, entonces aquí me queda más, me queda esta, nota que aquí está cambiado los límites. Lo pongo así, pero aquí utilizamos el hecho de que u y menos u es menor o igual que el valor absoluto de u. Tanto u como menos u, su valor son menores o iguales que el valor absoluto. Entonces tengo aquí menos u, menos la integral de alfa beta, que es la que queremos, es menor o igual que el valor absoluto de u, ¿no? Bien, entonces, hecho eso, a ver si ya nos seguimos, ¿no? Mejor. Entonces, aclarado ese hecho, me sigo con la otra versión. Así, aquí están los teoremas fundamentales. Les decía yo que estos se obtienen de mejorar, ¿no? La desigualdad. O sea, si yo me fijo aquí en lo que dije yo antes, si yo tomo M como el sub, al sub de los valores de f de x en el intervalo AB, y a M minúscula como el ínfimo
el ínfimo de los valores de f en el intervalo AB, entonces vamos a tener aquí que la integral 1 entre a de b menos a, de la integral de AB, de f de x, esto va a estar entre S y I, ¿no? Y luego utilicen el teorema de intermedio para funciones continuas. Noten que aquí la función tiene que ser continua para poder aplicar el teorema. Sale esto de volada, ¿no? Ok, y generalizan esto utilizando esta propiedad para una función g, y eso que se llama el teorema de valor medio de Cauchy para la integral. Bien, vámonos al teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces voy a replantear ahorita un poco, ya casi demostramos todo, pero les voy a decir, o sea, porque de repente todo parece que es genial el observar las cosas, y cuando parecen de lo más naturales, en cierto sentido. Bien, entonces déjenme aquí sí ya, vamos empezando, ya en el repaso, entonces vamos a dar el negro, y aquí viene una idea que fue muy importante. Primero, cuando uno conoce la posición, el tiempo t, la función de la posición, o sea, conoce la posición como función del tiempo, uno tiene básicamente, o uno de los objetivos, es posición, en términos como función del tiempo, ¿no? Es, si uno puede conocer la posición como función del tiempo, cuando estoy en movimiento, si uno estudia el movimiento de una partícula, si uno conoce la posición como función del tiempo, es decir, en qué posición está una partícula, cómo se llama en instante de tiempo t, aquí todas las partículas que estoy considerando, porque estamos en una variable, son funciones reales con valores reales, Estoy pensando en partículas que se mueven sobre una recta, ¿no? ¿Por qué Y? Porque agarro la recta vertical, porque el primer modelo de estos que tienen que ver es caída libre, ¿no? Entonces me fijo en la función que me da la posición, si quiere sería la altura con su signo, ¿no? De una partícula en cada instante de tiempo t. Si logro tener esa función, prácticamente tengo toda la información que requiero acerca de el problema o el fenómeno físico que estoy estudiando, el tipo de movimiento pues que estoy estudiando. Entonces, muy bien. ¿Qué ocurre? Una de las cosas que puede ocurrir primero, si quiero el desplazamiento de T0 a T, pues ya sabemos que esto de aquí, en el caso de la función, pues sería nada más la diferencia entre la posición final, el tiempo t, menos la posición inicial de t0, ¿no? Esto me da el desplazamiento. Desplazamiento de la partícula neto, ¿sí? ¿A qué me refiero con desplazamiento neto? Es que, o sea, la partícula puede estar aquí en t0, ¿no? Aquí está en y de t0, ¿no? Es el valor, y luego de aquí puede moverse así para acá y luego regresarse y luego volverse a ir. Estamos todo el tiempo sobre la recta, ¿no? Y hacer esto y de repente termina acá, ¿no? Ok, termina acá. La distancia neta recorrida fue de aquí. El desplazamiento total fue moverme de aquí a acá. Eso fue lo que pasó a final de cuentas, ¿no? ¿Qué hice en el camino? Ya es otra bronca. Pero a lo que me refiero es esto de aquí, ¿no? De dónde partí y a dónde llegué. La diferencia es lo que me va a decir lo que yo llamo el desplazamiento, ¿no? Neto, digamos. Aunque no sé si la palabra está bien usada, pero es el desplazamiento final, ¿no? A fin de cuentas, es de donde partí a donde llegué, me va a decir, esta diferencia me va a decir qué tanto me desplacé. No le pongo valor absoluto, porque el desplazamiento tiene orientación, o sea, puedo estarme moviendo hacia la izquierda y me desplacé de aquí y llegué acá, aquí está y de t, entonces el desplazamiento en este caso sería hacia la izquierda, sería negativo, ¿sí está claro? Entonces uno usa esto para medir el desplazamiento. Otro de las ochas, entonces uno puede conocer qué tanto se desplaza la partícula fácilmente. Otro de los hechos que es importante sobre, ¿cómo se llama? Sobre cuando se conoce la función de posición, es que entonces uno sabe que la velocidad al tiempo t se puede ver como la derivada de y con respecto a t, que voy a llamarle y' de t. ¿Está claro?
Eso es lo que sabemos. Muy bien, ahora, si uno hace cálculo integral a la antigua, ajá, usando sumas de Riemann, uno puede llegar, ¿no?, a ver que el desplazamiento, ajá, este desplazamiento total desde el punto inicial, es equivalente a calcular la integral de t0 a t, ajá, de la velocidad. Desde aquí, déjenme ponerla. A ver, déjenme poner aquí, déjenme ponerla acá. Entonces tenemos relaciones. La otra relación ahorita las voy a poner, pero entonces déjenme decir, o sea, otra manera de saber cuál es el desplazamiento, este que está aquí, otra manera de calcularlos en términos de la velocidad. En este que el desplazamiento sería el integral desde t0 hasta t de la velocidad. ¿Sí está claro? Entonces tenemos aquí tres relaciones. Y esto más o menos, estamos hablando de la física que más o menos, esta relación que está aquí, esta de aquí, que el desplazamiento está descrito en términos de la integral, es tal vez la clave, ajá, de todo el cálculo. No es tan difícil de ver, o sea, se lo voy a decir más o menos rápidamente, muy rápidamente, ¿eh? A ver si le pescan la onda. Esto va rápido, vamos aquí esta, ¿no? Entonces vamos a ponerla en rojo porque eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. ¿Cómo se llama? La idea es la siguiente. Yo tengo que desplazarme desde T0 hasta un tiempo, vamos a ponerle T1. Ahorita vamos a fijarnos las ideas. Y entonces lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Aquí se puede poner, aquí se me voy a poner la S, ¿no? Desde un T0 hasta tiempo T. Entonces divido en pedazos. El problema es que la velocidad varía, ¿no? Tengo la velocidad V de S. El problema es que la velocidad varía. Y al variar la velocidad, si no ser constante, a ver, si el movimiento fuera uniforme, la velocidad es el desplazamiento, ¿no?, entre el tiempo transcurrido. La distancia sobre tiempo. Pero esto asume en el movimiento uniforme. Movimiento uniforme. Pero en el movimiento uniforme la velocidad es constante. ¿Está claro? Y en este caso, el desplazamiento sería igual a la velocidad por el tiempo transcurrido, ¿no? ¿Sí está claro? Y el problema está en que si la velocidad está cambiando, como suele ocurrir en los fenómenos físicos, entonces no puedo usar directamente, no puedo multiplicar la velocidad por el tiempo, porque, por ejemplo, aquí es T1 menos T0, el tiempo transcurrido, o T si quieren, lo llaman aquí. Ajá. Y esto de aquí, pues, esto no me daría el desplazamiento neto. ¿Por qué? ¿Dónde estoy evaluando la velocidad? El desplazamiento debe de ser un número, ¿no? Ajá. Y aquí la velocidad tengo que evaluar en algún punto del intervalo. ¿Dónde está? ¿O es una función? Es una función de S. No es una función, no es una constante. No es una cantidad real que me esté representando el desplazamiento. Y ese es el problema. Entonces, esto no funciona. El desplazamiento de distancia por tiempo no funciona si la velocidad está cambiando. Pero ¿cuál es la idea? La observación importante aquí. Si yo me fijo en cachitos infinitamente pequeños, aquí la velocidad casi no cambió. Podemos pensar que la velocidad es constante en este pedazo, ¿no? Y entonces, la distancia neta recorrida en este pedazo, o sea, el desplazamiento, ¿no? De Y, ¿no? Va a ser igual a la velocidad por dt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí es un infinitamente pequeño. Y entonces ya agarro sumo sobre todos los desplazamientos en los infinitamente pequeños, ¿no? ¿Sí? Y esto de aquí es, ¿cómo se llama? La velocidad, ¿no? Esta suma de acá es lo que me desplacé de aquí a acá, luego de lo que me desplacé en el siguiente infinitamente pequeño, y luego de aquí al siguiente infinitamente pequeño, y así me voy hasta llegar al tiempo t. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esto de aquí me va a dar el desplazamiento. Esto de aquí es la integral de la velocidad. Sería más o menos, muy rápidamente, por qué el desplazamiento, cómo se llega a que el desplazamiento está dado por esta integral, ¿no? Bien, entonces borro. Ya está el repasito ahí, es más o menos como lo veríamos si fuéramos de los antiguos. ¿Ya vieron cómo lo ven? Sigue habiendo muchos problemas y muchas... Aquí tenían que darle muchas vueltas a esta idea. Porque eso de, a ver,
de repente tenía mucho, los infinitesimales eran una cosa muy delicada de manejar, porque de repente no era nada y de repente eran mucho. Entonces, si no era nada, ¿cómo es posible que sumando yo infinitamente pequeño pudiera llegar, por ejemplo, del 1 al 3? Yo quiero conocer el desplazamiento entre el instante de tiempo 1 al instante de tiempo 3, ¿no? Y tengo la velocidad, ¿no? Vamos a ponerle. Entonces, la idea, lo que estamos diciendo es que yo agarro y me voy desplazando. Aquí está el 1, aquí está el 3 y del 1 me voy a fijar, el siguiente punto va a ser 1 más ds, ¿no? Más un infinitamente pequeño. Ajá. Y luego le voy a sumar otro, y luego voy a sumar otro. O sea, de aquí a acá ese desplazamiento va a ser 2ds, etcétera, ¿no? Y así me voy sumando. Y entonces, ¿cómo es posible que, o sea, una cantidad determinada de, me llegaran a dar el número, ¿no? Pero en fin, había muchos complicados, de hecho las hay, pero en fin, a fin de cuentas, le daba un poco la vuelta, pero lo que sí llegaban es que el desplazamiento, ahora sí, o sea, que el desplazamiento estaba dado por la integral, ¿no? De la velocidad. Y aquí está la idea, y ese es el teorema fundamental del cálculo, lo que sabemos de física. Fíjense, los dos teoremas aquí se los voy a explicar, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? La integral, o sea, primero, y de t menos y del desplazamiento neto, este es igual, esto es el desplazamiento, ¿no? De esta relación que tengo. A ver, primero, el desplazamiento está dado por esto. Aquí está, es la que está acá, ¿no? Si yo conozco la posición como función del tiempo, o sea, y de t, entonces puedo calcular el desplazamiento así. Y la velocidad la puedo calcular en términos de la derivada de la posición, ¿no? Y entonces tengo esto, tengo aquí, dejen ponerla aquí para que vean. Entonces, de la física que en ese momento se estaba empezando a hacer, de la mecánica que estaba ocurriendo en ese momento, de las cosas que se daban dando cuenta, es este. Ajá. Si yo conociera la posición, que era lo único que por lo general es lo que era difícil de encontrar, la posición. Perdón, como función del tiempo. Muy bien. Ok. La otra, la velocidad, se podía ver como la derivada de la posición, ¿no? ¿Sí? Y lo que acabo de decir, el desplazamiento por el otro lado se podía calcular en términos de una integral, ¿no? En términos de la integral de la velocidad. ¿Sí? Es lo que acabo de decirles ahorita. Básicamente, esto de aquí me va a dar el desplazamiento el desplazamiento infinitesimal de la partícula, ¿no? Sumo sobre todos los desplazamientos, sobre todos los intervalos de tiempo, ¿no? Y eso me va a dar el desplazamiento neto, ¿no? Bien, esa es la idea, digamos. Sí está claro lo que estoy diciendo. Bien, o si quieren, me voy, agarro así, lo divido en infinitamente pequeños, o no tan pequeños si quieren, y entonces me fijo en la distancia recorrida de acá a acá. Aquí la velocidad pienso que es constante, y entonces iba a ser esto por ds más b por ds y lo sumo, ¿no? Es más o menos lo que está ahí. Muy bien, entonces tengo estas tres relaciones. Y de ahí salto inmediatamente. Primero, de aquí de estas dos, el desplazamiento neto, ¿qué es esto? Es la integral de la velocidad. Y de aquí les queda que el desplazamiento, despejando de acá y usando esta relación, para que el desplazamiento menos el desplazamiento sería igual a la integral de t0 a t de la derivada de la posición. ¿Están de acuerdo? Primera relación. La integral de la derivada de una función es la función evaluada en los extremos. Ojo, y esa es una de las partes más importantes. La otra, ¿sí? Fíjense, de aquí inmediatamente no solamente me sale eso, sino que además aquí me queda que la posición va a ser una cosa de este estilo en términos de la integral, ¿no? De esta relación, ¿no? Y entonces puedo obtener otra relación. Ahora, si yo derivo la posición, fíjense que la posición queda en términos de la integral, pero si yo derivo la posición,
La derivada de una constante es la constante. Me va a quedar que esto es igual a la derivada con respecto a t de la integral de t0 a t de la velocidad, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, me va a quedar que, dejen ponerlo acá, que la velocidad al tiempo t es la derivada con respecto a t de la integral ok. Entonces, relaciones que obtuve. Perdón. Relaciones que obtuve. La integral de t0 a t de la derivada de una función es la función evaluada en los extremos del intervalo de integración, ¿no? Esa es una. Que va a ser el 2, en este caso es la 2. La 1. En realidad esta debería ser la 1. Siempre yo he peleado que este debe ser la 1. Pero ahorita la demostración rigurosa del teorema, cuando ahorita que voy a dar la demostración rigurosa del teorema, va a tener que ser la 2. Pero es en realidad la 1. Y la otra propiedad que es muy importante es esta que está acá. La velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la integral de ella misma. ¿Sí? Bien. Estas dos relaciones que acabo de pintar aquí es el teorema fundamental del cálculo. Eso es física, hasta aquí se acaba. Salen naturalmente los problemas de física, les digo, una vez que se dan cuenta, Newton y sus cuates, el mismo Leibniz y sus cuates, se dan cuenta de que, ¿dónde está la relación? De que el desplazamiento, no, de que el desplazamiento es la integral de la velocidad, se junta todo. Ahí está el teorema, fíjense lo que me está diciendo. Lo que dice el teorema, ¿no? Vamos a pensarlo de esta manera, para que vean. Primero, me está diciendo que la integral, si yo me fijo en esta función, abstraigo el hecho de que estamos hablando, perdón, estamos hablando de la velocidad, pero vamos a ver lo que me dice esto. La integral de a a t, a x, de una función, va a tener la siguiente cualidad, esta integral. Si yo derivo esta función, o sea, entre paréntesis, la derivada con respecto a x, de la integral de ax de f de s, de s, esto de aquí me debe dar la f, ¿no? Yo derivo la integral de una función, me da la función en x, ¿no? ¿Sí? Para esta función que está aquí. Es lo que me dice esta relación. Pero la de arriba, que es la que usa uno mucho en cálculo integral, esta de acá arriba, me estará diciendo que si yo tengo que la integral de t0 a t de f de AB, ¿no? De AB, de f de x, cámbiale de nombre, ¿no? Dejen borrar, que quede bonito. La integral de AB de f de x, déjenme ponerlo aquí. Si sé que f, la derivada de f de x es f minúscula de x, entonces me está diciendo que esto va a ser igual a f de b menos f de a. ¿Por qué me está diciendo esto? Reescribiendo. Si yo tengo que esto, si esto pasa, déjame ponerlo. Si yo sé que la derivada de f es igual a f minúscula de x, entonces sería la integral de a de la derivada de f, la integral de la derivada. Y la integral de AB, de A a B, de la derivada de una función es la función evaluada en los extremos. Esto sería igual a f de b menos f de a. Y ese es otro teorema fundamental. Esto me está diciendo que si conozco una primitiva,
de f, entonces la integral de mi función en un intervalo va a ser la primitiva evaluada en los extremos, ¿no? Evaluada en ese sentido, ¿no? ¿Sí está claro? Y ahí están los dos teoremas, ¿no? Entonces, se fijan, no es otra cosa más que el desplazamiento, la velocidad es la derivada del desplazamiento. Y la derivada, o sea, y la otra que es muy importante, todo esto puede decir que sale una vez, que se dan cuenta de dos cosas. Y', la derivada de la posición me da la velocidad y la integral de la velocidad me da la posición. Bueno, módulo el término depende de dónde, básicamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Estos hechos que tienen que ver con la velocidad, o sea, y la posición, dice, la derivada de la posición me da la velocidad y la integral de la velocidad me da la posición, más o menos es lo que estamos diciendo, son el teorema fundamental, pero eso es casi, sale muy naturalmente si uno se pone a tratar de estudiar la idea básicamente es ver cómo es un desplazamiento, ¿no? Calcular el desplazamiento y ya acabar, ¿no? Es lo que es el teorema fundamental. No es fácil de ver, no era fácil de ver en su momento, porque esta idea no era del todo clara, por supuesto, ya se tenía más o menos la idea, pero esta de que esto de aquí, que acaso de aquí de y de t menos y de t0 igual a la integral de t0 a t de la velocidad, tal vez esta era la que era un poquito más delicada, pero que ya la veían, o sea, a la hora que se ponían en concreto, a tratar de calcular la distancia o el desplazamiento realizado por una partícula, ya se veía venir, ¿no? Ya se veía venir que, o sea, bueno, se veía en la integral, ¿no? Y una vez que tienen que era la integral, recuerden que en ese momento la integral no era una cosa que todo el mundo conociera, se estaba construyendo el concepto de integral, la habían definido de alguna manera, Leibniz y Newton, de hecho, no lo define como nosotros lo definimos, la manera en que lo define es en términos de primitivas, ¿no? También tiene que ver con áreas y con desplazamientos y lo ponen en términos de primitivas. O sea, es una variante, es una formulación muy diferente, pero en todos los casos parece que ya estaba muy entendido, muy manejado esta idea. Y una vez que esta idea se ve así ya, que la logran ver así, entonces los teoremas ya son, el teorema fundamental, sus dos partes son inmediatas, son casi a cualquier se le pueden ocurrir. Por supuesto, esto que está aquí no resultaba tan evidente en ese momento, ¿no? Pero sí se había visto, sí se tenía de alguna manera. Ya los problemas donde se había tratado de calcular el desplazamiento, etcétera, habían llegado a cosas de este estilo, ¿no? Y eso es lo que da origen al teorema fundamental del cálculo. Entonces, sí, es brillante porque Newton y Leibniz lo hacen en un momento en el que todavía no hay suficiente claridad con respecto a esto y esto, ¿no? Estos dos hechos todavía no quedaban muy claros en cuanto al estudio del movimiento. Newton estaba estudiando el movimiento apenas, o sea, estaba formulando sus leyes de movimiento, estaba tratando de entender sus leyes de movimiento. Así es que esto que acabo de poner es aquí, ¿cómo se llama? No era algo inmediato, pero ya había calculado integrales Newton, o sea, había problemas ahí de cálculo de integrales y de áreas, etcétera, y ya también existían estas ideas también en Leibniz, ¿no? Entonces estaba haciéndose en ese momento, pero entonces no iba a tardar mucho, si se desarrollaba la mecánica, sí iba a desarrollar sí iba a llegar al teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y lo mismo, si se desarrollaba la relación, o sea, el estudio de las fluxiones o de la derivada y de, digamos, las sumas estas que eran la integral, uno llegaba a iba a llegar tarde o temprano al teorema fundamental del cálculo, simplemente por las relaciones que existen, ¿no? Físicas, por ejemplo, en mecánica, ¿no? Que era una de las partes importantes de todo el business. Bueno, ahora entonces me regreso, ya está clara la explicación esta, déjenme hacerlo chiquito, ¿no? Y vamos a regresarnos, borramos.
Y entonces, para formular adecuadamente el teorema fundamental, ¿no? Vamos a introducir, ahora sí, tengo una función Riemann integrable, ¿no? Lo que hicimos en un intervalo, que sea integrable en un Riemann, en un intervalo, no voy a limitar aquí cualquier intervalo, y escojamos un punto y fijemos un punto en ese intervalo. Pues la función es integrable en ese intervalo. Entonces, yo puedo definir esta función, que es la función, yo puedo pensar la función, la integral como función o puedo construir una función, digamos, ver a la integral como una función de su extremo superior, ¿no? Y definir la función esa, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es ir variando el valor del extremo superior. Fíjense, la A y el extremo superior de la integral, pues lo voy a ir variando. Para cada uno de esos números calculo la integral, el valor de esa integral es lo que vale mi nueva función en el punto X, ¿no? Entonces, si yo quiero la integral de A a 3, lo que tengo que hacer, si quiero calcular cuánto vale la función en 3, lo que tendría que hacer es calcular esto que está aquí, ¿no? ¿Sí está claro? Y si yo quiero la integral de f en 5, pues tendría que hacerlo en 5. Y si lo quiero en donde sea, ¿sí está claro? Bien, entonces, esta es la idea de esta definición de esta función. Ya la vieron, ¿no? Es una función de límite superior, no de límite inferior, no de nada más. Yo no sé por qué agarran y vienen trivialmente que pueden cambiar las cosas, ¿no? Ven lo difícil que fue poner, o sea, decir que la integral es lo mismo, por ejemplo, que es integral, nadie lo haría, ¿verdad? Pero de repente si les pone la integral de x a 3, eso es lo que estoy pensando en cálculo integral, ¿no? Para que cuando lo den clase de f, de s, ds, y les piden que deriven esto, esto es f de x, porque aquí está variando la x. Y no les importa el orden, ¿en serio? Yo no entiendo cómo agarran y se simplifican la vida tanto, ¿no? ¿Sí? Y dicen que es lo mismo que está aquí. Es como si me dijeran que esta integral es la misma que esta. No lo entiendo cómo es que lo hacen, pero lo llegan a hacer. Entonces, dado ese hecho, cuando ustedes tengan o se enfrenten a dar un curso de cálculo integral, que seguramente todos, si no, aunque se dediquen a otras cosas y quieran usar, van a tener que explicárselo a alguien que no lo conoce. Cuando ustedes egresen de aquí, no crean que es tan fácil las matemáticas y no crean que todo el mundo las maneje y las entiende tan bien como ustedes después de que terminen la carrera, ¿no? Y por lo tanto van a tener que ser lo suficientemente didactas como para, ¿cómo se llama?, poderles explicar cosas como las que acabo de ver, y ahí estos elementos son importantes. Entonces, por favor, sí es muy importante. Estamos hablando de una función, me fijo en la función que se obtiene al considerar, o sea, al variar el límite superior de la integral, ¿no? Esto siempre va a estar definido para x, en el intervalo, esto siempre es para toda x en el intervalo alfa-beta, ¿no? Alfa-beta. ¿Por qué? Incluso, por ejemplo, aquí sí, alfa, beta por acá, y aquí voy a poner aquí a la A, incluso si x está de este lado, porque en este caso, ya quedamos en que no me importa si quién es mayor o quién es menor a la integral, está bien definida de las dos maneras, mientras en el intervalo que está considerando, la función sea Riemann integrable. En este caso, para cualquier x en ese intervalo, el intervalo de a a x o de x a a va a ser, ¿cómo se llama? Un intervalo donde la función es Riemann integrable, ¿no? Bien, entonces, una vez hecho eso, está bien definida mi función esta, ¿no? Y entonces el teorema fundamental del cálculo me va a decir que si es una función Riemann integrable en intervalo a b y alfa es un punto dado fijo, entonces la función esta va a ser diferenciable en cualquier punto donde f sea continua. Dicho para que les guste el estilo, si f es continua en un punto x0, entonces f mayúscula es diferenciable, esta de aquí, en x0. ¿Sí está claro? Eso es básicamente lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Si lo quieren ver, y aquí ya, como ya pasamos esa etapa de fijar y no fijar, y que sabemos cuándo la x es la variable y cuándo la x es la que está fija,
Entonces se conviene hacer esto. Y en este caso, además, la derivada f', la derivada de f, con respecto a x, ¿se acuerdan? La derivada de la integral de la velocidad es la velocidad, ¿no? Va a ser f de x, ¿no? O sea, esto es f'. Sí, está claro lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Entonces, rápidamente la demostración de este teorema. ¿Cómo se demuestra este teorema? Dejen primero moverme. Voy a ponerlo hasta acá arriba para tener mucho espacio. Ajá. Y ahora sí, ¿cómo se demuestra este teorema? La idea es la siguiente. Uno tiene que demostrar, lo voy a hacer con... lo hicimos con XY, ¿no? F de X más H. Ahora vamos a hacerlo con F de X más H. Tengo que demostrar esto. Por demostrar si F es continua en X, un punto del intervalo alfa, beta, ahí la función es continua. Entonces, queremos demostrar que este límite, es el límite, la definición por incrementos de la derivada existe y es justamente la función evaluada en X, ¿no? Donde esa es la F, acuérdense, esta es la F mayúscula, ¿no? Bien, entonces si F es continua, entonces esto ocurre. Muy bien, eso es lo que queremos demostrar, entonces, y aquí viene la idea, ¿no? Recordemos, si F es continua, continua en X, entonces, para todo número positivo va a existir una delta mayor que 0. Voy a ponerlo en términos del H tal que si H es menor que delta, entonces F, valor absoluto de F de X más H menos F de X, ¿no? Esto va a ser menor que epsilon. Esa sería más o menos una manera de formular el concepto de continuidad en X, ¿ok? Bien, entonces, aquí me reservo de agregarle algo más a la epsilon, ¿no? Bien, entonces vamos a demostrar esto. Entonces, lo que idea es para demostrar esto, voy a demostrar, es demostrar que, dada la epsilon, para cada epsilon, por demostrar, ¿no? Que dada la epsilon existe una delta positiva, tal que si H es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x más h menos f de x entre h menos f de x minúscula, esto es menor que epsilon, ¿no? Aquí es la h la que está variando, ¿no? Bien, entonces vamos a hacerla. Es lo que quiero demostrar, ya quedamos claro. Ahora, esto de aquí, ¿qué es? ¿No? Este de aquí es esto de aquí, f de x más h sería la integral desde a hasta x más h de f de s, ds, menos la integral de ax de f de s, ds, entre h, menos f de x. Esto, o sea, vamos a empezar. Esto que está aquí, a ver. Entonces lo que quiero demostrar, ¿está claro? Entonces borro aquí. Entonces dejan ponerle aquí entre paréntesis, esto lo quiero demostrar, hasta aquí, ¿no? Entonces yo tengo que f de x más, f de x más h menos f de x, f mayúscula de x, entre h menos f minúscula de x, esto es igual a esto, y aquí voy a tomarme la libertad de usar lo siguiente, ojo, bueno, aquí, la que sigue, para lo que sigue, notemos que f de x es justamente la integral. Si yo me pongo así, ¿cómo se llama? De 1 entre h por la integral de x a x más h de f de s de f de x de x. ¿Sí está claro? A ver, me muevo tantitito.
Borro. Noten que cuando entero f de x, cuando yo integro f de x con respecto a s, esto es una constante. Entonces yo le integro 1 entre h desde x hasta x más h. Esto de aquí es una constante, y si vimos me integral una constante, era la constante por la longitud del intervalo por b menos a. Y entonces va a quedar que esto de aquí es en efecto f de x. ¿Sí está claro? Entonces la observación es esta, y entonces déjenme escribir esto de acá, utilizando esta observación me va a quedar, esto es 1 entre h, que va a multiplicar el integral de a x más h de f de s, menos, menos la integral de a x de f de s ds, menos la integral de x a x más h de f de x ds. Menos la integral de x a x más h de f de s, de f de x, f sub x, de f de x ds. ¿Está claro? Es una constante, como estoy integrando con respecto a s, no olviden eso. Todo esto en valor absoluto, esto de acá, ¿no? Y lo quiero en valor absoluto. Y ahora, si esto de acá, aquí usamos nuestro teorema de alfa beta, ¿no? Usamos el resultado de que f de xi1 a xi3 es igual a la integral de xi1 a xi2 más la integral de xi2 a xi3 y lo del orden, ¿no? Y uno puede ver que esto de aquí lo puede escribir como valor absoluto de 1 entre h, y esto de aquí es la integral de x a, ¿cómo se llama? A x más h de f de s ds menos la integral de x a x más h de f de x dx, ¿no? Y esto de aquí ya se lo escriben, va a ser en valor absoluto 1 entre h por el valor absoluto de la integral de x a x más h de f de s menos f de x de s. Hasta aquí todos son igualdades, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Esto que está aquí, el valor absoluto de f mayúscula, voy a moverme. Acá está. El valor absoluto de f mayúscula de x más h menos f de x entre h, todo menos f de x en valor absoluto, se puede reescribir como esta integral. Y aquí hay un 1 entre h, ¿no? Aquí no se ve bien. Se puede ver así, ¿no? O déjenme poner. Entonces, voy a poner. Pues lo que acabo de decir es que voy a tener, ya tengo esto, entonces ya quedó claro, ¿ok? Muy bien. Ahora, esto de aquí es menor o igual que 1 entre el valor absoluto de h por el valor absoluto. ¿Se acuerdan que aquí ahorita les voy a decir qué pasa? Pongo x más h, ¿verdad? Del valor absoluto de f de s menos f de x, ¿no? ds, ¿ok? ¿Por qué aquí? ¿Por qué necesito este valor absoluto aquí? Porque yo no sé si h puede ser positivo o negativa, ¿no? Dice valor absoluto de h menor que delta, entonces lo que quiero es esto, ¿no? Fíjense, a ver, regreso acá. Aquí está lo que acabo de subrayar acá. Si el valor absoluto de h es menor que delta, pues la h puede ser positiva o negativa. Y eso hace que, aquí si la h es negativa, está mal el orden, está cambiado, entonces tengo que usar el valor absoluto. Quedamos que si uso el valor absoluto, ¿no? Si uso el valor absoluto, esto sigue siendo, esta desigualdad se cumple. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ok. Ahora, fíjense que estoy integrando entre x y x más h.
ese es un número entre x y x más h, o entre x más h y x. Esto si h es positivo, aquí si h es positivo, aquí en el caso h negativa, ¿verdad? Pero en cualquiera de los dos casos, lo que yo tengo, si yo resto, voy a tener que S menos X va a ser en valor absoluto, la distancia de S a X va a ser menor que el valor absoluto de H, ¿no? No es difícil de checar, en este caso la H es negativa, S menos X es, ¿cómo se llama? Positivo, entonces la H la pasan acá, es menos H, ¿no? Y entonces, les queda, ¿no? ¿Sí? Se puede checar esto. Muy bien. Y esto de aquí es menor que delta. Pero entonces déjenme escribir, esto me está diciendo en particular, esto va a ser menor que h, entonces lo que tengo es que, según la definición de continuidad, si la distancia a x es menor que h, a ver, déjenme ponerlo así, muy bien, la otra parte. Como yo tengo esto, tú vas a tener esto. Y si esto pasa por continuidad, y por la definición de la epsilon, o sea, como f es continua, entonces para la epsilon dada, entonces, ¿y qué sigue? Ya. Esto de aquí es menor que delta, entonces sabemos que la distancia de f de s a mi x, a f de mi x, esto va a ser menor que epsilon, porque, por lo que ya dijimos, pues f es continua, ¿no? Entonces, dada la epsilon, aquí por supuesto, agarramos la epsilon dada y tomamos la delta, ¿no? De tal manera que si esta distancia, este valor de aquí es menor que h, entonces f de x más este número, a ver, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a poner, ahí está ahí arriba, ¿no? Borro acá, tengo esto, ¿no? Entonces, si yo agarro acá arriba, ¿no? ¿Qué tengo? La continuidad, ¿dónde está la continuidad? ¿Dónde está la continuidad? Acá está. Yo lo borré. ¿Aquí era qué? Entonces, si yo tengo esto, f de x más, aquí la h no debía haber puesto, vamos a ponerle eta, f de x más z menos f de x, esto es menor que epsilon, ¿no? Entonces, para todo número positivo existe delta mayor que cero, es la continuidad, ¿no? O sea que si eta es menor que delta, entonces esto de aquí es menor que epsilon. Muy bien. Entonces, lo que acabo de hacerles ver, ¿está claro ahí? Me muevo para acá. Entonces, lo que tengo aquí, si se fijan, es que, déjenme moverme más. Este valor eta, S menos X, es menor que delta, ¿verdad? Y entonces, esto de aquí, entonces lo que dice es f de x más S menos X más Z, ¿no? Menos f de x, esto va a ser menor que epsilon, ¿no? Por continuidad, por lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces sabemos esto, entonces si esto ocurre, entonces va a ocurrir esto. Y por la continuidad, entonces vamos a tener esto. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto es f de x más s menos x es igual a f de s menos f de x. Esto es menor que epsilon. ¿Está claro? Y entonces ahora sí. Entonces, ¿cómo se llama? De aquí inmediatamente va a salir, pues que la integral, ¿no? Y el valor absoluto, porque ya tenemos esto, entonces utilizamos lo que vimos, entonces el valor absoluto, se puede ver que la integral de x a x más h, del valor absoluto de f de s, usamos la monotonía, si quieren, aquí pueden, o sea, usando esto, y van a ver que esto es mayor que epsilon por h, menor que epsilon por el valor absoluto de h, y menor que epsilon por el valor absoluto de h, ¿no? Aquí es con menos y aquí es con más. Y entonces van a tener que, usando, ¿cómo se llama? Monotonía, ¿no? Y la integral de la constante, en este caso de la epsilon, ¿no? Y de aquí, a ver, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a tener esto. A ver, directamente voy a hacer. Como esto es menor que esto, por monotonía, f de s menos f de x, este integral, va a ser igual, va a ser menor que la integral de x a x más h de epsilon de s, ¿no? Que esto de aquí es epsilon por h, ¿no? Y ahora sí, vamos a jugar si h es mayor que 0, pues entonces, no hay problema, este valor absoluto va a ser, todo es positivo, va a ser menor que esto, ¿no? Si h es negativo, entonces esta se voltea y entonces aquí me va a quedar tomando el valor absoluto. En cualquiera de los casos, me queda que esta integral, ¿sí? Es menor que epsilon por h. ¿Ok? Utilizando esto yo llego, de aquí llego a esto, y por lo tanto ahora vamos a regresarnos acá, que es lo que acabo de hacerles ver. Esta de aquí, usando esto de acá, de esto que está aquí, llegamos a que esto va a ser menor que 1 entre el valor absoluto de h. Esta integral en valor absoluto va a ser menor que el valor que epsilon por el valor absoluto de h. Esto es epsilon. Y ya acabamos de mostrar, a ver, que si me regreso, esto de aquí es menor que epsilon, que a su vez es mayor, esto de aquí es menor que epsilon, entonces, y esto de aquí entonces tendrá que ser menor que epsilon, pero esto de aquí quiere decir que esto de acá es menor que epsilon, porque es lo mismo que eso, que es lo mismo que decir que esto es menor que epsilon, y eso quiere decir que esto es menor que epsilon, y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Aquí era una epsilon, ¿no? ¿Sí? Y ya acabamos la demostración. Entonces eso demuestra que en efecto, donde el punto donde f sea continua, ¿cómo se llama? Acabamos de demostrar que f es diferenciable y además, de hecho nos echamos las dos. Esta función f mayúscula va a ser diferenciable en x y además la derivada de la función f mayúscula en x va a ser la f minúscula en esa, evaluada en esa x. Muy bien. Entonces borro acá, bueno, ya me sigo. Y es la demostración de este teorema. ¿Me sigo? Ajá. Muy bien. Ahora sí, vienen los conceptos que se suelen definir. Entonces, ¿qué son las primitivas? ¿Qué es una primitiva de f? A g es primitiva. Ahí está, ¿no? Primitiva de mi función f minúscula en AB, en el intervalo alfa beta, ¿no? En este caso, si g es diferenciable, y la derivada de g, es justamente mi f de x para toda x en el intervalo alfa beta, ¿no? Entonces, eso sería una primitiva de mi función. Cualquier función que al derivarla me dé la función f en el intervalo en cuestión. Muy bien. Ahora, teorema. La función f, ¿de acuerdo? Aquí debemos definir f. Voy a ponerle f sub a de x, es lo correcto aquí. Es una integral de a x, ya la vimos, de f, de s, de s. Ya vimos esta función, ya sabemos quién es esta función. La f mayúscula aquí se entiende por eso, ¿no? Bueno, no, aquí este resultado todavía no. Aquí no debería haber puesto, perdón. Aquí la f es todavía cualquier cosa. Si tengo dos primitivas de la misma función, o sea, si f' de x me da f y g' de x me da f, entonces f, la diferencia, o f de x y g de x deben diferir por una constante, ¿no? O sea, la diferencia entre dos primitivas de una misma función en un mismo intervalo va a ser una constante. O si quieren, f de x menos g de x. Esto va a ser una constante, no epsilon, una constante. Esto va a ser una constante. La diferencia entre dos primitivas de una misma función en un mismo intervalo es una constante. No lo vamos a mostrar aquí porque eso es lo que de las cosas que... ¿Se acuerdan de las implicaciones? Una de las cosas que se implican del teorema fundamental del cálculo. Vamos a hacer la demostración. Entonces ya queda claro lo que es una primitiva, ¿no? Primitiva, si su derivada de una función f, si su derivada en el intervalo correspondiente
es la f minúscula, ¿no? Aquí está. Si la derivada de la g es la f minúscula, entonces decimos bien, para toda x en el intervalo, entonces decimos que la g', que la g es una primitiva. Y el teorema de la proposición esta dice que si tengo dos primitivas, ellas difieren por una constante. En efecto, estamos, por ejemplo, tengo dos primitivas, ¿no? F de x y g de x son primitivas. Primitivas de f minúscula. Entonces, f' de x es igual a f de minúscula y también g' de x es igual a f minúscula. Por lo tanto, f' de x menos g' de x es igual a 0 para toda x, ¿no? En el intervalo. Todo está en el intervalo, ¿no? En AB, ¿no? En alfa, beta. Aquí es en alfa, beta. Y... pero es la derivada. La derivada de f menos g, ¿no? Es 0 en el intervalo alfa beta. Y según vimos, si la derivada de una función es 0, si la función es derivable en un intervalo y la derivada de la función es 0 en ese intervalo, por el teorema fundamental del cálculo, por el teorema del valor medio, esto va a implicar que la función, esta que está aquí, debe ser una constante. Esto es f de x menos g de x debe ser una constante, y de ahí se sigue. Entonces, fíjense, de ahí se sigue el teorema. Ojo, para poder ver ese resultado, que las dos primitivas difieren por una constante, usamos el teorema del valor medio para la derivada. ¿Ok? Bien. Y entonces ya tenemos ese resultado, y nos vamos ahora a, al teorema fundamental. Y aquí yo le había puesto una f sub a. ¿Por qué le debería haber puesto una sub a? Porque si cambio el valor de este, pongo otro número del intervalo, el que se me dé la gana, entonces voy a tener otra cosa, otra función, pero cualquiera de esas va a ser una primitiva. Bueno, entonces el corolario de nuestro teorema fundamental, básicamente, si f es continuo en todos los puntos de todo el intervalo alfa beta, si es continuo en todo el intervalo, entonces f, ya le voy a quitar, entonces f sub a de x, que es esta integral, según el teorema anterior, es diferenciable. ¿Se acuerdan que es diferenciable en todos los puntos donde la función f sea continua? Es diferenciable en todos los puntos donde la función f es continua, que es en todo el intervalo alfa beta. Y si f es diferenciable en todo el intervalo abierto, y además el teorema me dice que la derivada de esta es la f minúscula evaluada en x, ¿no? Entonces, esto para x, ¿no? En el intervalo alfa beta. Esto demuestra, esto que está aquí, demuestra que esta función es primitiva. De f minúscula en AB, ¿no? En alfa beta. Bien, entonces, con este resultado en mano, entonces sabemos que toda función tiene una primitiva. Y ahora sí, vámonos al siguiente teorema, que es el otro teorema, que es la parte 2, que en realidad debería ser la parte 1 porque es la más usada, ¿no? Fíjense, si f es una función continua, noten que aquí pido que la función sea continua en todo el intervalo alfabeto y que g' sea, y que g mayúscula sea una primitiva de f en el intervalo alfabeto, ¿no? Ajá. Entonces, ya sabemos qué quiere decir esto, que la derivada de g es f minúscula. Entonces, lo que afirmo es que la integral de a a b, la integral definida de f de x va a ser igual a la función evaluada en los extremos. Esta es lo que yo llamo evaluada en los extremos. También se suele escribir esto, ¿no? Entonces, aquí rayita a b, y si hay problemas sobre la variable, también se pone g de x desde x igual a a hasta x igual a b, ¿no? Entonces, y eso se llama la función evaluada, lo que yo digo, la función evaluada en los extremos. O sea, sería la diferencia entre lo que vale en el extremo superior menos lo que vale en el extremo inferior. El resultado es papa, según lo que acabamos de ver. Yo me fijo, defínese la integral, defínese, ¿cómo se llama? F, ya tenemos f sub a de x, es esta es una primitiva, ¿no? De S, perdón, de S es primitiva, por el teorema material es primitiva, ¿no? Por el otro teorema,
G de X debe de ser igual a F sub A más una F sub A de X más una constante. Más aún, por la manera en que está definida la F, G en A debe de ser igual a F evaluada en A más la constante. Pero F evaluada en A es la integral de A a A. Eso va a ser igual, pero F sub A evaluada en A es 0. Es por eso que me quería poner el sub A, ¿no? Ajá. ¿Sí? Es la integral de A a A. Bueno, si quieres la integral de A a A de F de S, y esto es 0, por definición, ¿no? Muy bien. Y entonces, ya que tengo todo esto, fíjense los que tengo. Entonces, de aquí tengo que G de A es igual a F sub A de A más la constante, y esto es 0, así es que esto es 0 más C, esto es C. Entonces, G sub A es la C. Por lo tanto, G de X se puede escribir como F sub A de X más G evaluada en A. ¿Está claro? Ok. Y ya acabamos, ¿no? Entonces, eso es por lo que es. Ahora sí, ¿se acuerdan? Muy bien. Y, por definición, ¿quién es F mayúscula de B? Bueno, borro. ¿Qué? Ah, ya, perdón. Entonces, ahora sí. Vamos. Ahora sí. ¿Quién sería la integral desde A hasta B de F de S de S? Bueno, según lo que estamos diciendo aquí, esto es F sub A de B. Pero F sub A de B, de aquí despejamos, aquí déjenme ponerle. De aquí me queda que F sub A de X es igual a G de X. Me faltó poner eso, ¿no? De aquí también sale que F sub A de X va a ser igual a G de X menos G de A. ¿Estamos de acuerdo? Paso esto para acá. Eso según, esto de aquí, si pongo aquí yo el 3, sería F de 3. Si pongo el 4, sería F de 4. Si pongo B, sería F de B. Y F de B sería, de acuerdo con esta relación, esto evaluado en B, ¿no? Y ya demostré el teorema. Sí, está claro, el segundo teorema fundamental. ¿Qué dice el segundo teorema fundamental? ¿Ya vieron cómo lo demostré? ¿Qué usé aquí? Uno, que yo ya sabía que esta es una primitiva. Ese es el primer teorema fundamental y la continuidad de la F minúscula, ¿no? Dos, el hecho de que también había demostrado yo que cualquier primitiva, difiere de la... Cualquiera dos primitivas difieren por una constante. Y eso querría decir que esta es una primitiva, si G es otra primitiva, entonces tendría que ocurrir esta igualdad, y evaluando les va a quedar que eso me llevaría a esta igualdad acá, o si quieren, a que esta diferencia, esta igualdad de acá. ¿Sí está claro? Eso es nada más porque yo sé que diferencia entre dos primitivas es una constante, es el teorema de valor medio de la derivada. Es el primer teorema fundamental del cálculo. Y ya, no hicimos nada, ya sale, ¿no? Aquí queda ya. Es el teorema, ¿no? Si G es una primitiva de F, o sea, si la derivada de G de X es F de X, entonces la integral de AB de F de S es G de B menos G de A, es la función evaluada en los extremos. ¿Sí está claro? Y esto de aquí, ¿cómo se llama? Pues es el que usamos siempre, ¿no? En cálculo integral. Déjame moverme. Y entonces ya tengo el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que se debe ser el primero? Digamos, no es cierto lo que voy a decir, pero uno de los elementos, digamos, yo digo que es el primero cuando pienso en mi curso de cálculo integral. ¿Por qué? Porque la parte que va a ser más importante en ese curso es saber calcular, usar este teorema, esta segunda parte. ¿Sí está claro? Y por eso para mí me gusta que es la primera parte del teorema fundamental. Además, ¿se acuerdan que todo sale de la condición Y de B? O sea,
el desplazamiento neto desde A hasta B sería la integral desde A hasta B de la derivada, ¿no? Ajá. ¿Sí está claro? Noten que y es primitiva de su derivada. Entonces, básicamente, esto fue lo primerito, digamos, la clave de todo el teorema fundamental está en esta igualdad. Y esta igualdad, si se fijan, partiendo de que y es una primitiva de su derivada, es ese teorema. Ajá. Ahora, lo que pasa es que este es el segundo teorema fundamental porque, o la segunda parte del teorema fundamental, porque para demostrarlo de forma rigurosa, requiero primero la demostración que acabamos de hacer ahorita acerca de la función esta, ¿no? De esta función f de sub a de x. El que si f es continua, esta función es diferenciable y que la derivada de esa función es esta, ¿no? Si f minúscula es continua, ¿está claro? Y ese famoso teorema fundamental del cálculo, versión sale de ahí. Noten que aquí pido que f sea una función continua en todos los puntos del intervalo AB y que la primitiva g, ¿cómo se llama? Sea una primitiva de f. Muy bien. Entonces, vámonos para lo que sigue del teorema fundamental. No. Lo que quiero es, aquí vamos bien. Y vamos a la siguiente. Corolario, que no es tan corolario. Bueno, si la derivada de f, si f es diferenciable en el intervalo AB y su derivada es continua, entonces es lo que acabo de decir ahorita. Es justamente lo que acabo de decirles ahorita, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero aquí hay una mejora de este teorema. Si f es diferenciable en el intervalo AB y f' es integrable, el intervalo AB, entonces esto de aquí va a ocurrir. Bien. Y aquí la idea de la demostración de este resultado se basa en esto que les decía yo acerca de las sumas de Riemann, ¿no? Primero, la integral de A a B no es, o sea, idea. Esto no es cierto, no es la demostración. Pero si pensamos en lo que en cómo se veía en los antiguos, la integral de A b de f de x, esto de aquí, ¿cómo se llama? Eran unas sumas de Riemann, ¿no? Aquí vamos a ponerle la f', ¿no? Esto se ve como unas sumas de Riemann, ¿no? Dejamos que sería f' en sí, en la versión ya no tan vieja, ¿no? Por la diferencia xk menos xk menos 1, ¿no? ¿Sí? Este es lo que sería más o menos el límite, ¿no? Aquí hay un límite, es lo que les decía yo de cómo lo ven en cálculo integral. Cálculo infinitesimal no habría límite, simplemente sería la suma. Acuérdense que la integral, el símbolo de integral es una S estilizada. Ese es un símbolo de sumar estilizado, es una S de suma. La estilizan porque no es propiamente una suma. No usan el símbolo de sumatoria porque no es una sumatoria, es una integral que es el límite de unas sumas, de una fracción de sumas. Y entonces, ¿cómo se llama? En particular para la f' se ve esto así, ¿no? Entonces la idea. Si yo me fijo en la integral de la derivada de f, sería esto. Ahora fíjense, ¿qué es el teorema de valor medio? Teorema de valor medio para la derivada f de b, f de a, b beta menos f de alfa es igual a la derivada en un punto, entre alfa y beta, ¿no? Por beta menos alfa, ¿no? Entonces, en este caso, es f de xk menos f de xk menos 1 es igual a la derivada en un punto xk por xk menos 1. Entonces, si yo escojo, aquí puedo escoger eso como se me dé la gana. Si yo lo escojo de aquí, noten que esta suma entonces se va a ver, aquí le tenemos un límite si quieren, pero esta suma se va a ver como la suma, escogiendo el xk justamente el que me da el teorema del valor medio, voy a obtener que esto de aquí, esta de acá, va a ser igual a f de xk menos f de xk menos 1, ¿no? ¿Sí está claro? O sea, usando el teorema, esta relación del teorema de valor medio y eligiendo la xk de esta manera. ¿Ok? Y esta de aquí es una suma telescópica.
Esto va a ser igual al límite, si quieren, de f de xn menos f de x0. Y esto de aquí, puesto que estamos tomando una partición f de xn, es b, f de b, ¿no? xf, ¿no? Aquí es f minúscula, igual f mayúscula. F de b menos f de a, ¿no? Y el límite entonces va a ser igual a f de b menos f de a. Digamos, esa es la idea desde el punto de vista de lo que más o menos tenemos nosotros en nuestra cabeza, nuestra idea intuitiva de lo que es la integral, como el límite de sumas de Riemann, y el concepto de, ¿cómo se llama? Del teorema, ¿no? Y esa relación, muy bien. ¿Qué se hace en este caso? Por supuesto, no podemos hacer nada de esto, porque eso de que sean sumas superiores y sumas inferiores. Sin embargo, les voy a dar una pista. En este caso, la demostración del teorema es eso. Sabemos que ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo son las sumas superiores? Tenemos, ¿quién es MK? Toma una partición. MK sería el supremo de los valores de mi función con X en el intervalo XK menos 1, XK. ¿De acuerdo? Ahora, mi función es diferenciable en el intervalo cerrado AB, es continua en el intervalo cerrado AB, es diferenciable, por lo tanto continua. Y es diferenciable en el abierto, ¿no? Entonces pueden aplicar el teorema del valor medio, pero lo puedo aplicar en este intervalo, ¿ok? Entonces tenemos sería ¿no? Y tenemos que el m minúsculo acá de fp, esto es igual al ínfimo de los valores de la función, cuando x es igual, x en el intervalo xk menos 1, xk. Ok, ahora, sabemos por el teorema del valor medio, existe un psi k en el intervalo abierto xk menos 1 xk, tal que va a tener la función f de xk. Aquí tendríamos f', ¿no? Aquí estamos, porque vamos a hablar de las sumas superiores de f', ¿no? Ajá. F de xk menos f de xk menos 1. Esto es igual a f' de xk por xk menos xk menos 1, ¿verdad? Entonces yo tomo este punto ahí y entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Ajá. Esta suma, si yo me fijo en esta suma, bueno, voy a tener aquí lo siguiente. Por supuesto, este numerito que está aquí, es el valor de la derivada, aquí estamos hablando de la derivada, es menor o igual que la m mayúscula acá de fp, ¿no? Por xk menos xk menos 1, y además es mayor o igual que m minúscula acá de fp por xk menos xk menos 1, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener que agarré cualquier suma superior, me agarré cualquier partición, perdón, y esto de aquí inmediatamente, si yo sumo, voy a obtener que las sumas inferiores de f con respecto a la partición p van a ser menores o iguales que la suma desde que k igual con 1 hasta n, ¿no? De f de xk menos f de xk menos 1, ¿no? ¿Sí? Que es lo mismo que esta suma, ¿no? Si quieren, la vuelvo a poner. De f' de xk por xk menos xk menos 1, que es menor o igual, se va a hacer que las sumas superiores de fp para cualquier partición que yo dé. ¿Sí está claro? Pero esto que está aquí, si se fijan, esta suma de acá es una suma telescópica. Esto de aquí, voy a ponerlo, sería las sumas inferiores de fp, van a ser menores o iguales. Esto de aquí, que es lo mismo que hacemos, voy a poner esto, xn menos f de x0, que las sumas superiores de fp. Pero como se trata de una partición, P es una partición, entonces esto de aquí me estaría diciendo que las sumas inferiores son menores o iguales que f de b menos f de a, y menores, ¿cómo se llama? Que las sumas superiores de fp, ¿no? ¿Sí está claro? Ahora, esto es para cualquier partición.
Por lo tanto, esta es una cota superior de las sumas inferiores y por lo tanto la integral inferior de f va a ser menor o igual que f de b menos f de a, de f', ¿no? Aquí son las sumas superiores de f'. Ay, Gustavo, aquí es f', aquí es f', aquí es f', ¿no? Estamos considerando esta f' aquí. Aquí esas sumas superiores. A ver, regresemos hasta acá arriba, perdón. Sí, estamos sacando las sumas superiores e inferiores de la f', ¿no? De la derivada, aquí está. ¿Sí? Bien. Entonces, ya haciendo eso, ya me quedó esto. Y esto aquí es de la integral desde A hasta B. Pero también esto de acá me está diciendo que es cota inferior de las sumas superiores y por lo tanto debe ser menor que el ínfimo, ¿no? Entonces va a ser menor que la integral de AB de f'. Ajá. Pero la función es Riemann integrable, la integral superior. Pero estamos pidiendo como hipótesis aquí, en pedir que la f' fuera continua. A ver, estamos pidiendo como hipótesis que la f' es Riemann integrable. Entonces, estas dos son iguales. Entonces, el del medio tiene que ser igual, las apachurramos, ¿no? Esto implica, como la integral inferior es igual a la integral superior, ¿no? Esta desigualdad implica que la integral, que es lo mismo, la integral de AB, que es la integral superior, que es la integral inferior de f de x, f', ¿no? De x es igual a f de b menos f de a, ¿no? Y es lo que dice aquí nuestro teorema, ¿no? Noten la diferencia entre el primero y el segundo. El segundo es un corolario de lo que acabamos de hacer, ¿no? Es un corolario del teorema fundamental que acabamos de demostrar. Ajá. Sí, puesto que f es primitiva de su derivada, ¿no? O sea, esta al derivarla me da la derivada. ¿Ok? Entonces, pero aquí la condición, la hipótesis es que la f tiene que ser continua. En este caso, este teorema no me dice que la f tenga que ser, ¿cómo se llama? Tiene que ser diferenciable, sí, pero la integral, la función, la derivada no tiene que ser una función continua. ¿Sí está claro? Entonces aquí, digamos, es más general, porque aquí pedimos que la función derivada sea continua, aquí nomás pido que la función derivada sea integrable, y eso es mucho menos. Entonces, esta es la variante del teorema fundamental del cálculo. Estos son muy usados en cálculo. Por cierto, para los que quieran estudiar la relación entre las sumas de Riemann, ¿sí? Y la suma y la integral como la definimos nosotros, aquí está. Las sumas de Riemann siempre están, que son de ese estilo, siempre están entre las sumas superiores y las sumas inferiores para cualquier partición que den. Entonces, de ahí inmediatamente, si esto, o sea, ya se ven que van a estar entre estas y ya uno va a usar este argumento. Bien. Entonces, ¿eso por qué se los digo? Pues porque vayan pensando esa relación, ¿no? Muy bien, entonces, lo que tenemos aquí ya. Si f, o sea, la integral de la derivada de una función en un intervalo AB es la función evaluada en los extremos. Entendiendo por eso de evaluar en los extremos esto, la diferencia entre lo que vale la función en el extremo superior menos lo que vale en el extremo inferior. Y esto sería, ¿cómo se llama? Otra formulación del teorema fundamental del cálculo. Vámonos entonces a nuestro siguiente hecho. Por supuesto. Entonces, para poder usar el segundo teorema fundamental, ¿qué necesitamos? Una primitiva de f. ¿Qué es una primitiva de f? Una función que al derivarla me dé la f, o una antiderivada, le llaman muchos. Y entonces uno define la integral indefinida, f de x dx, la integral indefinida de f, se denota así, ya sin límites de integración, no tengo límites de integración. Esto de aquí es el conjunto de todas las primitivas. Es el conjunto por supuesto, como entre dos primitivas hay la única diferencia que hay es, ¿cómo se llama? Es una constante. Entonces, si uno tiene una, si f es primitiva
de f minúscula, entonces sabemos que lo que vamos a decir es que la integral indefinida es la primitiva que tenemos más una constante. Y esto me va a dar el conjunto de todas las primitivas de f, ¿no? De f minúscula. ¿Sí está claro? Porque cualesquiera dos primitivas difieren por una constante. Entonces una manera de, en vez de decir todo el conjunto así, es el conjunto de todas las primitivas, uno dice es que la integral indefinida es, encuentren una primitiva y es más una constante. ¿Ah? O sea, ese conjunto de primitivas está formado por una primitiva más la constante, y la constante puede ir variando, ¿no? Entonces un número tiene tantas primitivas, una función continua tiene tantas primitivas como números reales haya. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, este es el famoso resultado de la integral indefinida, lo que llaman integral indefinida. Ajá. Y luego vamos a usar, muy bien. Y luego vamos a ver los métodos de integración. Y aquí es sorprendente, es algo que siempre me sorprende mucho. Voy a demostrarlos ahorita. Yo creo que si me da tiempo es muy rápido. Ajá. El famoso teorema, los dos teoremas, o sea, cuando vemos métodos de integración en cálculo integral, les dejan como que el de cambio de variable 1, luego tienen sustitución trigonométrica, luego tienen fracciones parciales, luego tienen integración por partes y no sé qué tanta burra. En realidad nada más hay dos métodos de integración, dos resultados que usamos para calcular integrales, ¿no? Bueno, tres resultados. Teorema fundamental del cálculo parte 2, encuentra una primitiva y entonces la integral de a, b de tu función es lo que valen los extremos de la primitiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese primero. Y el segundo es este, que es el teorema de cambio de variable. Básicamente es este que está acá. Yo tengo que hacer una función continua en un intervalo cerrado B. Y la función no es continuamente diferenciable en intervalo CD. ¿Ok? Tengo una función, también es continuamente diferenciable. Luego voy a cambiar ese resultado, lo voy a hacer un poco más simple. Entonces, pero noten que aquí pido, ¿qué quiere decir que sea continuamente diferenciable? Que U tiene derivada, U está definida, U es diferenciable en qué intervalo en CD, y U' de T es continua en el intervalo CD, ¿no? Bien, entonces eso es lo que dice que sea continuamente diferenciable. Entonces, en este caso, se va a cumplir esto. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Primero, la demostración de este resultado es relativamente sencilla. Es la siguiente. A ver. F de U de U, sí, ¿no? Bien. ¿Cómo se demuestra este teorema? La demostración es la siguiente. Como F es una función continua en el intervalo cerrado AB, sabemos que tiene una primitiva. Sea F mayúscula una primitiva de F minúscula. Aquí no lo puse, ¿verdad? Bueno, ahorita les digo. Es una primitiva de F minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada de F, de U, pues vamos a poner la derivada de F con respecto a U. Vamos a pensar que es variable U, ¿no? Con respecto a U es justamente F evaluada en U, ¿no? Esta evaluada en U. La derivada de F en mayúscula es U. Y entonces, si yo evalúo F en U de T, ahorita algo que no dije es que la composición está bien definida, ¿verdad? Aquí falta y la composición F con U de T, ¿no? Está bien definida. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores de la función U de T son parte del dominio de la F minúscula, ¿no? Lo doy por sentado. Entonces vamos a ver, tengo esta función. ¿Qué dice la regla de la cadena? ¿Cuál es la derivada de esto? Segundo sería la derivada de F con respecto a su variable evaluada en la función por la derivada de la función con respecto a T. Y esto de aquí es la integral de F minúscula evaluada en U de T por la derivada de U con respecto a T, ¿no? ¿Sí? Es la regla de la cadena. Y esto quiere decir que, a ver, vamos a ponerlo así.
Déjenme ponerlo. Aquí, lo que acabo de escribir por la regla de la cadena. Oh, la integral. Perdón, lo que por la regla de la cadena. Acabo de ver que f evaluada en u de t por la derivada de u con respecto a t va a ser igual a la f mayúscula, la derivada va a ser igual a f prima evaluada en u de t por u prima, por la derivada de u con respecto a t. Y esto de aquí es la derivada de la f evaluada en f mayúscula evaluada en u de t con respecto a t. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo integro la integral desde alfa hasta beta de f evaluado en u de t por la derivada de u con respecto a t de t, esto va a ser igual a la integral de alfa a beta de la derivada de f de u de t con respecto a t de t. Pero la integral de la derivada, ¿qué es el teorema? ¿No? El teorema anterior, la integral, o sea, el teorema anterior, ¿qué dice el teorema anterior? No, este no. Está. La integral de la derivada de una función. Ah, la integral de la derivada de una función es la función evaluada en los extremos. Muy bien. Ahora sí, vámonos para acá. Entonces, ¿qué tengo aquí? La integral de la derivada de esta función. Esto va a ser igual, ¿no? Esto va a ser igual a f, la función, la integral de la derivada de una función es la función evaluada en los extremos, ¿no? Ajá. Ahora, si se fijan ahora, ¿quién es la integral de u de alfa a u de beta de f de u con función de u? Pues f es una primitiva, ¿no? Como f mayúscula de u es primitiva, ¿no? De f minúscula, esta integral sería la f mayúscula evaluada en los extremos, ¿no? En este caso este menos este. Perdón, aquí es alfa, ¿no? Es la primitiva evaluada en los extremos, la integral de la f minúscula. O sea, a ver, sumando 2 más 2 aquí, ahora sí que me queda, pues que la integral de alfa beta de f de u de t por la derivada de u con respecto a t de t es igual a esta diferencia y esta diferencia es igual a esta integral. Esto es igual a la integral de u de alfa a u de beta, ¿no? De la f de u solita. Y ese teorema de cambio de variable. O sea, este que está acá, ¿no? Sí, déjenme hacerlo chiquito. ¿Sí? Noten que es pura regla de la cadena, puros resultados de cálculo diferencial, ¿no? ¿Sí? Entonces esto que está aquí es justamente lo que me está diciendo el teorema, ¿no? Ojo, cuando uno lo lee al revés, tiene la integral de a, b, de f, de u, y quiere hacer un cambio de variable u de x, u de x, hace la función u de, quiere hacer un cambio de variable, piensa que la función está bien definida la composición. Entonces, según esto, esta es esta parte, ¿no? Entonces, si yo tengo, agarro y quiero hacer un cambio de variable, hacer u igual a u de x. Entonces, si yo tengo que u de alfa es a y u de beta es igual a b, si yo tengo esto, entonces esto de acá, ¿qué me dice el teorema de cambio de variable? Quiero calcular esto, ¿no? Según esto, el teorema de cambio de variable, ¿qué tengo? Esto, a ver, esto sería igual a la integral de u de alfa a u de beta de f de u, ¿verdad? Y esto sería igual a la integral de alfa a beta de f de u de x
por la derivada de O con respecto a X de X. ¿Sí está claro? Noten que aquí la diferencia es quién es. Aquí me dan A y B, quién es alfa y beta. Pues tengo que resolver para qué alfa, la función U evaluada en esa alfa me da A, y para qué beta, la función U evaluada en beta me da B. Ajá. Eso es buscar la inversa. ¿Sí está claro? Entonces, al revés también, tienen una integral y quieren hacer un cambio de variable, lo hacen así. Cuando tienen una integral de esta forma, que la primera teorema de cambio de variable es, básicamente, tienen esto y lo que hacen es completar un factor para que sea la derivada de una función y verla así. Ajá. Y luego de aquí, utilizar el teorema fundamental en esta dirección, así. Cuando hacen, por ejemplo, sustitución trigonométrica, es pensar al revés. Tengo mi integral y voy a cambiar de variable esta por otra variable. Ajá. Y en este caso, noten que los límites de integración aquí, esto de esta alfa y esta beta, básicamente son donde la función U vale A y donde la función B vale B, donde la función U vale B. ¿Sí está claro? Y es el teorema de cambio de variable. Bien, entonces, aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ajá. Entonces ya demostramos el teorema de cambio de variable. Ajá. Y me falta integración por partes. Ajá. Bueno, para terminar rápidamente, les dejo nada más aquí dicho que si yo en vez de tener la condición de que sea continua la derivada, noten aquí, si en vez de pedir que la función sea derivada, pedimos que la función derivada sea Riemann integrable, también podemos demostrar ese mismo, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Sí está claro? Bien, entonces, no necesito que la función derivada sea continua. Bien, entonces aquí le paramos el día de hoy y ya no me da tiempo de preguntas. Mañana me preguntan. Recuerden, el próximo viernes es el examen segundo parcial. Próximo viernes segundo parcial. ¿Ok? Bien. Puede subir unos problemitas adicionales, ¿no? Que tienen que ver, a ver si es cierto que saben calcular integrales. O sea, nada más un repasito de integrales. Y quiero ver, lo otro que tiene que tener muy claro es, ¿cómo se llama? La relación entre sumas de Riemann y sumas superiores e inferiores. Eso va a ser parte de la tarea, no lo voy a hacer yo aquí. De hecho, está en las notas. Pero bueno, aquí le paramos el día de hoy. Que tengan buen día.